Muy buenas tardes con todos, bienvenidos a una clase más del área de matemáticas. El día de hoy estaremos reforzando el tema de la clasificación de triángulos. Para ello, vamos a analizar su ficha pedagógica de esta semana, en la cual encontramos alguna pequeña información de la utilización de triángulos, tanto en puentes como en veleros y en algunas otras cosas. Nos dice que recordamos los elementos de un triángulo. También recuerden que un triángulo tiene ángulos, ya sea un ángulo interior, como por ejemplo, tiene lados. Aquí tenemos un lado, dos lados, tres lados. Todo triángulo tiene tres lados. Tenemos vértices. También todo triángulo tiene tres vértices y un ángulo exterior, que sería esta parte de aquí, ¿no es cierto? Bien, nos dice que los triángulos se clasifican en dos, por sus lados y por sus ángulos. A continuación vamos a ver un triángulo que se clasifican por sus lados, que tenemos el equilátero. Nos dice que el equilátero es aquel triángulo que tiene todos sus lados iguales y ángulos iguales. Este ángulo de aquí, A, B y C, nos dice que tiene 60 grados. Es decir, el triángulo equilátero tiene entonces sus tres lados iguales y ángulos iguales. Bien, posteriormente tenemos el isósceles, que nos dice que es aquel que tiene dos lados iguales y uno desigual, ¿no es cierto? Entonces, en este caso sería que el lado B es igual al lado C. Entonces vamos a decir que ese lados son iguales, ¿no es cierto? Y sus ángulos también son iguales. El ángulo B es igual al ángulo C, es decir, este ángulo es igual con este. Entonces diríamos que el isósceles es aquel que tiene dos lados iguales y dos ángulos iguales. Luego tenemos el triángulo escaleno, que según la información que tenemos aquí, que el lado A, B y C no son iguales, es decir, tienen lados distintos. Y el ángulo A, B y C también son distintos, es decir, estos ángulos no son iguales. Como acá, este lado no es igual con este, tampoco con este, y sus ángulos tampoco son iguales en los tres casos que tenemos acá. Posteriormente tenemos la clasificación de los ángulos, la clasificación de los triángulos por sus ángulos. ¿Qué tenemos? Rectángulo, acutángulo y obtusángulo. Primeramente tenemos el rectángulo. Nos dice que el triángulo rectángulo es aquel que tiene un ángulo recto, es decir, que forma 90 grados. Como pueden observar, este es un ángulo recto, el cual se llama rectángulo. Entonces, todo triángulo que tiene un ángulo recto es un rectángulo. Posteriormente tenemos el acutángulo, que nos dice que sus tres ángulos son menores de 90 grados, es decir, que tienen tres ángulos agudos. Entonces, es decir, estos ángulos de aquí son menores de 90 grados. Y todo ángulo de menor de 90 grados se llaman ángulos agudos. Y posteriormente tenemos el obtusángulo, que es decir, que tiene un ángulo mayor de 90 grados, es decir, un ángulo obtuso. En este caso sería aquí, que tiene un ángulo mayor de 90. Hasta aquí sería 90, para acá sobrepasa. Igual este de aquí, un triángulo obtusángulo. En este caso sería pues un ángulo obtuso. Bien, a continuación tenemos algunas actividades para desarrollar y reforzar nuestros conocimientos. Tenemos entonces los siguientes ejemplos. Nos dice
Escribo las características de los triángulos y los dibujos según correspondan. Recuerden que ya hemos hablado de las características, entonces aquí voy a escribir las características. Entonces empezamos con el triángulo equilátero, que nos dice, pues sabemos que el triángulo equilátero es aquel que tiene sus tres lados y ángulos iguales, es decir, tiene 60 grados cada ángulo, ¿no es cierto? Y nos dice los dibujos según corresponda. Entonces voy a dibujar, de acuerdo al concepto, voy a dibujar un triángulo equilátero. Para ello, pues me voy a hacer uso de esta aplicación y voy a dibujar un triángulo. Entonces por aquí aproximadamente yo puedo suponer que ese es un triángulo equilátero, es decir, que tiene sus tres lados iguales. Listo. Ahora, para saber qué es equilátero, pues les voy a dar las medidas. Pues vamos, en este caso yo le voy a dar un valor de 5 centímetros. Este también tendría 5 porque tienen sus lados iguales. 5 centímetros. Y sus ángulos son de 60 grados, es decir, aquí voy a poner y he dibujado y he descrito un triángulo equilátero. También lo puedo escribir dándole nombre del triángulo A, B y C. Puedo decir que el ángulo A es igual al ángulo B y el ángulo B también es igual al ángulo C. Es decir, todos estos tienen 60 grados. Y así voy desarrollando cada una de las actividades que me están planteando aquí. El literal B, escribimos el concepto del triángulo isósceles y realizamos el dibujo que nos está pidiendo el problema. Bien, jóvenes, eso es todo. Espero que hayan comprendido. De mi parte les deseo una excelente tarde y mucha suerte en sus actividades. Muchas gracias.